Buen día a todos. Les saluda Armando Sánchez, docente de Educación Técnica y Superior en Computación. En esta ocasión haremos la entrega del segundo material para nuestro curso de desarrollo de base de datos con MySQL. Vamos a crear la base de datos para nuestro proyecto con MySQL. Nuestros objetivos de aprendizaje serán los siguientes. Vamos a crear la base de datos en MySQL, colocando el juego de palabras y el cotejamiento ideal para el idioma que almacenará. Vamos a seleccionar una base de datos creada y vamos a poder mostrar todas las bases de datos que están en nuestro servidor. Por último, vamos a aprender a borrar bases de datos del servidor. Todo esto lo haremos utilizando comandos SQL. Ahora pasaremos a nuestra herramienta de desarrollo MySQL Workbench y ahí probaremos todos los comandos para realizar las operaciones que hemos mencionado anteriormente. Muy bien, acá tenemos abierta la herramienta que vamos a utilizar para ejecutar todos los comandos que mostraremos en este video. El propósito de este video es que podamos crear la base de datos para nuestro proyecto. Sin embargo, sería un proceso muy corto si no explicáramos los demás comandos que he decidido agregar y tienen que ver con la implementación de una base de datos. Cuando creamos la base de datos, queremos verla en nuestro servidor, queremos modificarla o queremos eliminarla. También debemos seleccionar de forma adecuada el conjunto de caracteres y cotejamiento que va a trabajar, que tienen que ver mucho con el idioma de los datos que se van a almacenar en nuestra base de datos. Podría ser, por ejemplo, que guardáramos información en francés, en inglés o en español, y estos idiomas tienen caracteres diferentes. Por lo tanto, es importante manejar de forma correcta este tema desde que creamos la base de datos. Sin embargo, los voy a guiar por una serie de comandos que tienen que ver con este proceso para que podamos tener un amplio conocimiento con respecto a una operación muy sencilla. Y digo muy sencilla porque podemos crear una base de datos simplemente utilizando 3 palabras y ejecutar un comando. Empezaremos con eso. ¿Cómo crear la base de datos de forma más sencilla? Simplemente escribimos create database, el nombre de la base de datos y punto y coma al final. Este punto y coma será el cierre del comando que estamos enviando a nuestro servidor, de forma que al percibir ese punto y coma el servidor sabe hasta dónde llega la orden. Si habláramos inglés, pues esto sería muy sencillo. Es como un lenguaje natural para el servidor. Estamos diciendo que queremos crear una base de datos con este nombre. Una base de datos en el servidor es un objeto. Los objetos los creamos utilizando este comando. Luego ponemos el tipo del objeto que es, en este caso una base de datos, y el nombre. Para ejecutarlo vamos a sombrear todo el comando y damos clic acá. Como pueden ver, acá nos dice que el comando se ejecutó correctamente. Para poder ver la base de datos que acabamos de crear, en esta herramienta tenemos dos opciones. Una es utilizar el panel izquierdo que tenemos acá, donde nos muestra de forma gráfica las bases de datos que tiene el servidor. Como pueden apreciar, no aparece la que acabamos de crear. Pero al dar clic acá, que es el botón para refrescar, podemos ver la base de datos que acabamos de crear. Otra forma de hacerlo es utilizar un comando SQL para mostrar las bases de datos en el server. ¿Cómo lo hacemos? Escribimos show database
con la S al final, punto y coma. Queremos mostrar las bases de datos. Muy sencillo. Lo ejecutamos y acá tenemos el resultado. La lista de las bases de datos que tiene el servidor. Acá podemos ver la que acabamos de crear. Así te dejo dos opciones. Lo puedes hacer en el entorno gráfico o en un ambiente de modo de consola simplemente con comandos. Vamos a continuar. El siguiente comando es para usar la base de datos o poder seleccionarla. Siempre que necesites hacer una operación en tu base de datos, es necesario que la selecciones primero. De lo contrario, los comandos que estarás ejecutando se aplicarán a la base de datos que esté seleccionada por defecto, o el servidor te indicará que no tienes ninguna base de datos seleccionada. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente escribimos use, el nombre de la base de datos, punto y coma. Seleccionamos el comando que queremos ejecutar, presionamos acá y ya lo tenemos. Acá nos dice que todo salió bien. Y en modo gráfico podemos ver que el nombre de la base de datos ahora está en negrita. Eso me indica que es la base de datos que está seleccionada. Pueden ver que tiene una carpeta para ver las tablas. No tiene nada, no hemos creado tablas. Vistas, procedimientos almacenados y funciones. A medida que avancemos en nuestro proyecto, estas carpetas se irán llenando. Obviamente cambiaremos el nombre de la base de datos. Ahora, continuando con estos comandos relacionados con crear la base de datos, podemos crear una base de datos primero comprobando si existe en el servidor y luego crearla. ¿Cómo hacemos eso? Escribimos create database y hacemos una comparación. If not exists. Para decirlo en nuestro idioma y con una mejor pronunciación, sería crear la base de datos si no existe. Esto es como una condición. Vean que aquí hay un if. Si no existe la base de datos, la vas a crear, condicionándolo. Vamos a escribir acá a propósito el mismo nombre de la base de datos que ya creamos y comprobamos el resultado. Ejecutamos el comando y vean lo que pasa acá. Acá me da una advertencia, un warning y no un error. Si no tuviera la condición e intentáramos crearlo, esto nos daría un error. Acá nos dice que no se puede crear la base de datos con ese nombre porque la base de datos ya existe. Muy bien. Esta es una forma para prevenir errores y obtener simplemente advertencias, un warning. De modo que obtengamos un flujo más tranquilo en el servidor. Y aquí hay una discusión, pues que el error que nos daría si no pusiéramos la condición sería el mismo, que no se puede crear la base de datos. Lo que podemos decir al respecto es que un error trunca la ejecución, es decir, detiene el proceso. Y una advertencia simplemente nos dice que pudo ocasionar un problema, nos dice dónde está el problema y que lo podamos solucionar. Es importante que cuando estemos trabajando con objetos, trabajemos de esta forma. Quizá lo ideal sería comprobar siempre antes de crear, para no tener errores. Sin embargo, si tienes un error, lo que sugiero es que lo leas. Acá te aparece la descripción del error, el número del error. Aparece en inglés, pero puede ser inglés técnico para nosotros como desarrolladores. Si el error te parece muy complejo, puedes buscar en la documentación de MySQL o en los foros de desarrolladores que nos comparten su conocimiento. De modo que puedas solucionarlo con la indicación que el mismo servidor te da. Ahora, pasaremos a otra forma de crear la base de datos. Ya sería colocando el conjunto de caracteres y el cotejamiento para la base de datos.
Voy a hacer una aclaración acá de una sugerencia que he estado leyendo en varios artículos. Y dice que desde MySQL en esta versión en adelante se debería usar UTF-8 MB4 en lugar de solamente UTF-8. Esta es una sugerencia para las nuevas versiones de MySQL y la vamos a aceptar y aplicar en este curso. Otra de las sugerencias que he leído mucho es esto. El cotejamiento que podemos, bueno, este sería el conjunto de caracteres y el cotejamiento que vamos a usar sería este, UTF-8 MB4-Unicode-CI. Esto se basa en el estándar Unicode para la clasificación y comparación. Esto clasifica con precisión en una amplia gama de idiomas, con lo que discutíamos hace un momento, con respecto a los caracteres que puede tener un idioma y los caracteres diferentes que pueden tener otro idioma y así sucesivamente. Esto nos ayuda a almacenar y clasificar esos caracteres con un orden de acuerdo al idioma que estemos trabajando. Bien, ¿cómo se hace esto? Primero mencionar que cuando hacemos una base de datos de la forma más sencilla, Create Database y el nombre, estos dos elementos que vamos a agregar acá se crean por defecto. Dependerá de la versión que tengamos de MySQL y cómo hayamos configurado nuestra instalación para determinar qué valores toma por defecto. Pero en este proyecto vamos a utilizar los que ya mencioné por las indicaciones que dejo ahí en las notas. Muy bien. Entonces vamos a hacer create database if not exist para que podamos aplicar lo que ya estamos conociendo en los comandos anteriores. El nombre de la base de datos para nuestro proyecto será ventas-mysql. Y vamos a utilizar un conjunto de caracteres UTF-8 M4. Vamos a hacer un cotejamiento UTF-8 M4-Unicode-CI. Seleccionamos todo el comando. Esto podría ser en una sola línea, en 2 líneas, en 3 líneas, 4, 5, las que ustedes quieran, ya que el comando empieza con la palabra create y termina con el punto y coma. Seleccionamos todo, damos clic acá para ejecutar y acá nos dice que se creó correctamente. Vamos a comprobar si eso es cierto utilizando esto, Show Database. Ejecutamos y buscamos nuestra base de datos. Aquí está. Muy bien, todo funcionó sin problema. Ahora quiero que comprobemos también de modo que funcione correctamente, porque me servirá para demostrar el último comando de este video. Entonces voy a crear una base de datos con este nombre. Damos a ejecutar. Todo funcionó. Mostramos las bases de datos. Vean que yo puedo ir reciclando comandos. Puedo tener un archivo como este, un archivo .sql, con los comandos que yo quiera. Y poderlos ejecutar, simplemente los seleccionamos todo y damos clic en ejecutar. Ahora aquí tenemos la base de datos que hemos creado. Ahora pasaremos a esto. Borrar la base de datos del server. Este es un tema con el cual hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Por la nota que he dejado acá. Este comando borra la base de datos y todos los objetos que contenga. ¿Qué quiere decir esto? Va a borrar las tablas, las vistas, procedimientos almacenados, funciones, y no solo borra las tablas,
borra cada uno de los registros que tenga la tabla. Así sean 10 años de producción en la empresa con esta base de datos, así sean 100,000 registros en cada tabla. Con 3 palabritas de comando, al ejecutarlo, pueden borrar toda la base de datos, todos los objetos y toda la información que contenga. Ahora, como estamos trabajando con SQL puro, vamos a darle una orden al servidor y el servidor la va a acatar sin pedir confirmación. Eso quiere decir que usted va a borrar la base de datos y el servidor no va a preguntar, ¿está seguro que desea borrarla? Y le dará una advertencia a decir sí o no, porque lo estamos haciendo con SQL. Eso pasaría si lo estuviéramos haciendo en un entorno gráfico, con una herramienta que tiene ese tipo de confirmaciones. Esta herramienta lo tiene, pero recuerden que el objetivo de este curso es que aprendan SQL. ¿Cómo borramos la base de datos? Así de fácil. Drop, database, el nombre de la base de datos que queremos borrar, punto y coma. Para borrar un objeto usamos drop. Luego especificamos el tipo del objeto y el nombre. Entonces vamos a ejecutar esto. Recuerden que con esto hay que tener mucho cuidado. Si ya tenemos en producción algo, esto es muy peligroso. ¿De acuerdo? Cualquier manipulación de objetos que se hace en la base de datos tiene que ser previa a, o posterior, mejor dicho, a un respaldo. De eso hablaremos en otros videos, pero toco el tema debido a la gravedad de esto. Ejecutamos y aquí vean que ni siquiera preguntó, ¿está seguro? No, simplemente el servidor lo hizo. Ok, vamos a comprobar si esto es cierto. Mostrando las bases de datos. Y acá pueden ver que me aparece la segunda que creé, pero la primera ya no. Porque la borré. Borré la base de datos, sus tablas, sus vistas, procedimiento almacenado, funciones, mi contrato de trabajo seguramente porque me van a despedir. Esto es muy delicado. Así es que es necesario aprenderlo, pero sí es delicado. Y el último comando que vamos a discutir será cómo borrar la base de datos, pero comprobando primero si existe. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos drop, database, if exist. Ahora, aquí lo que estamos haciendo es hacer drop, borrar la base de datos si existe con este nombre. Vamos a comprobar esto poniendo el nombre de la que ya borramos. A ver, seleccionamos todo, damos clic en ejecutar. Y acá vean que me da una advertencia. Y me dice que no puede borrar la base de datos con el nombre que hemos especificado porque la base de datos no existe. Es decir, ya la borramos. Y para esto es esta condición. Ustedes comprueban si realmente existe y si es que existe, la borrará el servidor. Si no, simplemente nos dará una advertencia, un warning. Entonces borraremos la otra. Ejecutamos esto. Y acá vean que dice que todo funcionó. Vamos a comprobar. Ejecutando este otro. Y aquí pueden ver que ya no aparece la base de datos. La que sí aparece es la base de datos de nuestro proyecto. Y esta ya no la borraremos. Este es el objetivo de nuestro video, es crear la base de datos. Sin embargo, me parecía muy simple hacer un video para eso, por eso he querido discutir con ustedes estas diferentes formas de crear una base de datos, mostrar las bases de datos que están, seleccionar la base de datos, poder usar la herramienta gráfica para esto o hacerlo con comandos. Ahora aquí voy a seleccionar la base de datos de nuestro proyecto.
Voy a escribir aquí el nombre. Ventas MySQL. Verificamos que escribamos bien el nombre y damos ejecutar. Acá pueden ver, tenemos seleccionado en negrita y tenemos ya los ficheros para las tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. Todas están vacías. A medida que avancemos en el curso, pues iremos llenando cada una de estas cosas. Muy bien. Por ahora hemos completado los comandos que quería enseñar en este video. Pasaremos a la siguiente parte de esta entrega. Comprobando al desarrollador que llevas dentro. De tarea tienes que crear la base de datos para el proyecto en tu computadora. Recuerda agregar el juego de caracteres y el cotejamiento adecuado para esta. Selecciona la base de datos que has creado. Puedes practicar borrando la base de datos, volviéndola a crear y probando todos los comandos que hemos compartido en este video. Pero no olvides tener mucho cuidado con drop. Si juegas con las bases de datos que ya están en la instalación de tu servidor, puede ser que lo dañes. O la información que tienes en otra base de datos. Es importante que no olvides tener cuidado con drop. Muy bien, como siempre quiero agradecer la atención que me brindan. Recuerden que pueden contactarse conmigo a través del correo electrónico, las redes sociales y de favor les pediré que compartan este video. Puede ser una información muy valiosa para un colega, un amigo o un compañero de estudio. También les recuerdo suscribirse al canal para que puedan ver el desarrollo de este proyecto y otros más que estoy publicando. Les saluda Armando Sánchez y estamos trabajando.